Pues estamos terminando ya nuestra serie llamada Yo les daré descanso, una serie que ha estado enfocada en el tema de las disciplinas espirituales. Y la semana pasada estábamos estudiando el tema de las disciplinas corporativas. El día de hoy vamos a terminar este tema. Tuve que extenderlo 2 sesiones por la importancia de cada una para nuestra iglesia. Y recuerden que las disciplinas corporativas son aquellas que ejercitamos como cuerpo de Cristo, como comunidad, todos juntos. Normalmente estas disciplinas son mejores hacerlas juntos, en una reunión, en un ambiente de grupo y no solitariamente. ¿Okay? Por eso se llaman corporativas. Recuerden que estuvimos estudiando cuáles son los tipos de disciplinas corporativas. La semana pasada hablamos un poco de la adoración, aunque les recordé que ya teníamos una clase precisamente sobre eso. Hablamos de la importancia del ministerio de predicación y enseñanza para dar dirección a la iglesia. Hablamos de la importancia de tomar la Santa Cena. Espero que le hayas dado su valor a este gran ejercicio. La importancia de la confraternidad también, ¿ok? Que también es súper importante. Y el día de hoy vamos a explorar las dos últimas, que son los grupos pequeños y y tal vez dices ofrendar una disciplina espiritual. Bueno, hoy te voy a decir por qué creo yo que debemos verlo así también, como una disciplina espiritual. ¿Ok? Vamos a comenzar hablando de los grupos pequeños. Como viste en el video, en tono de broma, irónicamente, ¿no? Cómo se vería un grupo superficial. En la iglesia, al menos en nuestra iglesia, sabemos bien lo que son los grupos pequeños porque nuestra iglesia pues los vive, los practica desde su fundación, desde el inicio que esta iglesia comenzó a funcionar. Hemos creído en los grupos pequeños. Sin embargo, en esta pandemia, pues han pasado situaciones donde el valor de los grupos pequeños se ha desvirtuado y hoy vamos a tratar de recuperarlo. Lo primero que hay que comprender es un poco de historia. Recordemos que en el Nuevo Testamento hubo un primer grupo pequeño, ¿ok? Una primera charla bíblica, Lucas 6:13. Al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que nombró apóstoles. Simón, a quien llamó Pedro, su hermano Andrés, Jacobo, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón, al que llamaban el celote, Judas, hijo de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. ¿Cuál fue el primer grupo pequeño en la historia del cristianismo? Pues el que armó Jesús. Él era el, por decirlo así, el líder de la charla bíblica, ¿no? El líder del grupo pequeño, y ahí tenía a sus discípulos, que fueron los apóstoles. Con estos 12, Cristo vivió momentos muy personales, muy profundos, de mucha enseñanza, muy intensos también, y dentro de esos 12 todavía un grupo más pequeño todavía, que era a quien le reveló el momento de la transfiguración. Pero lo que vemos es que desde el inicio del ministerio de Jesús, él estaba pensando en el elemento del grupo pequeño. Y así fue como él desarrolló su ministerio. Posteriormente, cuando pues llega el día de Pentecostés, en Hechos 2:41, vienen los 3,000 bautismos en un día, y dice la Biblia en Hechos 2:41 al 46, que no dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, y de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Después de este primer grupo de Jesús con los apóstoles, y ya cuando la iglesia comienza a crecer y en un día se agregan 3,000, viene aquí como un modelo híbrido de dos elementos. Por un lado, esos 3,000 más los 120 que ya había, 3,120, si podemos pensar en estadísticas de cómo era la iglesia primitiva, dice la Biblia que se reunían en el templo. El templo de Jerusalén era un lugar muy amplio donde había como cuartos adentro de la estructura del templo que servían para reuniones de adoración, cuestiones que tuvieran que ver con la fe judía, y las personas los podían ocupar. Entonces, pues la iglesia de alguna manera se metía ahí y tenía sus reuniones como parte de la vida judía de la época, pero eran las reuniones de la primera iglesia. Pero al mismo tiempo, también nos damos cuenta en ese pasaje que en las casas partían el pan y convivían.
Entonces, esos 3,120 después se repartían en las casas de los cristianos que abrieron sus hogares para recibir a todos los que habían llegado y se habían bautizado. Y de repente, de un grupo de 120, teníamos un montón de iglesias casa en Jerusalén que también se reunían de manera corporativa, todos juntos, de repente. Sin embargo, el resto del desarrollo de las iglesias en el Nuevo Testamento se fue más por el lado de las iglesias casa. Miren lo que dice Romanos 16:5. Saluden igualmente a la iglesia que se reúne en la casa de ellos. Saluden a mi querido hermano Epéneto, el primer convertido a Cristo en la provincia de Asia. Miren la gran iglesia de Roma, ¿dónde se reunía? Pues en casas. Y aquí Pablo manda saludos a uno de estos líderes de una iglesia casa. En 1 Corintios 16:19, las iglesias de la provincia de Asia les mandan saludos. Aquila y Priscila los saludan cordialmente en el Señor, como también la iglesia que se reúne, ¿dónde? En la casa de ellos. Ahora miren la iglesia de Corinto, siguiendo el mismo modelo de reunirse en casas. Y luego Colosenses 4:15, saluden a los hermanos que están en la Odisea, como también a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Y ahora estamos en la carta a los Colosenses. ¿Qué estamos viendo en estos tres momentos, en estos tres pasajes del Nuevo Testamento? Que el concepto de iglesia en el primer siglo era un poco diferente a como nosotros hoy lo vivimos. Hoy nos reunimos, pues ya, gracias a Dios, después de 2 años de pandemia, nos reunimos en un salón, convocamos, obviamente que toda la membresía llegue, ponemos 250, 260 sillas en nuestro caso, el tamaño de nuestra iglesia, y esperamos que la gente pueda llegar, vernos todos juntos, saludarnos, y si decimos hoy la iglesia en la región Santa Mónica, pues sabemos que es todo ese grupo. Pero en el primer siglo, decir la iglesia de Roma era más bien como un conglomerado de iglesias casa, que difícilmente se podían juntar todos como nosotros lo hacemos. Igual en Colosas, igual en Corinto. Mientras la iglesia fue creciendo, iban creciendo el número de iglesias casa. ¿Y quiénes eran los líderes de esas iglesias casa? Pues hermanos que eran respetados, que se les daba esa confianza, y también normalmente los dueños de las casas que eran abiertas para que los grupos pequeños se reunieran ahí. Entonces, Aquila, Priscila, Ninfas, ellos eran como que los encargados de esos grupos, porque los hacían en su casa. En su casa eran las reuniones de la iglesia. ¿Okay? Entonces, vemos que el Nuevo Testamento nos presenta un modelo de crecimiento a base de grupos pequeños, no de masas, sino de grupos pequeños. Y esas eran las iglesias de las ciudades. Así que es un poquito diferente a la idea que hoy tenemos de cómo es la iglesia. ¿Qué ventajas tiene finalmente los grupos pequeños? Aquí tenemos algunas de las ventajas. Número 1, conectan a las personas. Una de las grandes ventajas de tener un grupo pequeño y de participar en él es que te vas a conectar con otros creyentes. Y no todos son parecidos a ti o de tus mismos gustos, al contrario, son personas totalmente diferentes a ti. Y ahí viene lo maravilloso de un grupo pequeño. Vas a conocer personas de todos los ámbitos, distintos a ti, pero al final te vas a poder conectar con ellos y aprender uno de otro. También, otra gran ventaja es que te permite practicar la disciplina espiritual de la hospitalidad. Esto es algo muy bueno. Abrir nuestras casas a la iglesia nos permite básicamente tener pues la oportunidad de practicar la hospitalidad. ¿Ok? Esto es algo súper bueno que para los que hemos abierto nuestra casa a la iglesia, pues nos ha enseñado, ¿no? Este arte. Vamos a limpiar bien todo, recibirlos, vamos a poner música de ambiente, vamos a poner bonito aquí, bonito allá, voy a rentar sillas, voy a traer lo mejor, voy a esforzarme. Muchas veces detrás de una reunión en una casa hay horas de trabajo, de preparación de los dueños de la casa para recibir a la iglesia que va a llegar ahí.
También facilitan las amistades profundas. Esto es muy bueno porque un grupo pequeño nos permite crear amistades, cosa que de otra manera en un grupo grande sería complicado, sobre todo cuando solo los ves hora y media o 2 horas cada semana en una reunión masiva. Y por último, nos ayudan al crecimiento espiritual. Decía el actor del video, ¿quién quiere crecer? Pues sí, nosotros queremos crecer, ¿no? Sí queremos crecimiento. Y el grupo pequeño es un medio ideal para crecer. Yo conocí los grupos pequeños en el cristianismo por primera vez en esta iglesia, en la Iglesia Internacional de Cristo. Yo venía de otra iglesia en la que estuve 9 años, jamás vi esos grupos pequeños en acción, no vi que se promovieran, no participé en ninguno y no había entendido el valor que tenían. Cuando llego a esta iglesia y la empiezo a conocer, me invitan a los grupos pequeños, pero al inicio había en mí resistencia, porque para mí ir a la iglesia era ir a un lugar grande, con una orquesta muy buena, con pues todo muy bonito, el mobiliario, el aire acondicionado, los baños de lujo, y eso era para mí ir a una iglesia cristiana, ¿no? Y disfrutar un servicio de la iglesia cristiana. De repente empiezo a entender que no, que la iglesia eran también los grupos pequeños, no solo la reunión masiva, y me costó trabajo aceptarlo. Pero cuando comencé a descubrirlos, vi las ventajas que tenían estos grupos y aquí las tienes. Hermano, hermana, el grupo pequeño es un medio ideal para crecer en nuestra fe. ¿Qué tipos de grupos pequeños podemos crear en la iglesia? La verdad, hay una gran variedad. No solo es el concepto de iglesia-casa, como lo ves, que obviamente es el primer grupo pequeño que manejamos, que es súper importante. Al menos en nuestra iglesia esperamos que todos los miembros de la iglesia pertenezcan a una iglesia casa, que tengan un canal, que tengan una ruta para desarrollarse en su cristianismo en un grupo pequeño. Pero también hay otros grupos pequeños importantes como los grupos de apoyo, es decir, los ministerios de recuperación química, los ministerios de recuperación emocional, ministerio de recuperación de pérdidas. Estos son grupos de apoyo para necesidades específicas que cuando ya los empiezas a vivir, se forma un grupo pequeño de ayuda y son muy útiles. También tenemos los grupos de líderes, ¿ok? Los líderes de ministerio, líderes de iglesias casas, todos al juntarse también son un grupo pequeño, porque son una parte pequeña de todo el grueso de la iglesia. Los grupos de oración, como el que tenemos los sábados, que más o menos nos juntamos los mismos, ya nos conocemos, llevamos un año viéndonos ahí todos los sábados y se ha vuelto ya como una familia, ¿no? Y desde el año pasado que estamos haciendo esto, ya lo venimos formando. Y por último, los grupos de discipulado, donde tal vez se pueden juntar varios hermanos que están en una relación de discipulado y de manera regular estar teniendo pláticas juntos. Estos son los tipos de grupos pequeños que hay en la iglesia. Y al menos en esta iglesia, las iglesias internacionales de Cristo y especialmente la Iglesia de Cristo en México, tenemos todas esas opciones a tu alcance. ¿Okay? Aquí no hay excusa de decir, no, es que no hay grupos pequeños. Yo sí podía decir eso, donde yo estaba antes. No hay grupos pequeños. Todo está enfocado a la masa, a la reunión masiva, pero no hay un enfoque personal. En esta iglesia no se puede decir eso. La pregunta más bien es, ¿lo estamos aprovechando? ¿Estamos valorando el poder tener esta gran herramienta a nuestro alcance? Ahora, ya vimos lo que son las ventajas y el valor de los grupos pequeños. Pero viene una pregunta. A mí me gusta hacer estas preguntas, tal vez no en un espíritu de niño. ¿Y qué tal si no lo hago? No, pero más bien en un espíritu ingenieril, ¿no? Como fue mi formación de carrera, siempre pensando ese ciclo de sí y no. ¿Qué tal si sí pasa y qué tal si no pasa? Bueno, ¿qué tal si yo no quiero participar en un grupo pequeño? ¿Qué sucede? ¿En qué me puede afectar? Vamos a suponer que yo, como miembro de la iglesia, como cristiano, rechazo la participación en los grupos pequeños. No me interesan, no me gustan, no estoy de acuerdo, no quiero cercanía, no quiero que nadie me diga nada, no quiero que se metan en mi vida
Yo mejor prefiero las reuniones masivas y ahí sí voy a ser fiel. Voy a ir a cada domingo a dedicar las largas hora y media de reunión que tienen y voy a dar ahí mi tiempo y voy a estar ahí. Bueno, hay iglesias hoy en el mundo cristiano que duran 5 o 6 horas sus reuniones. Aquí solo dura hora y media hora de confraternidad y media hora, menos media hora que llegaste tarde, pues ya se va todo, ¿ok? Pero bueno, ¿qué tal si dices eso? Solo voy a participar en reuniones dominicales masivas, pero nunca voy a ir a un grupo pequeño ni me estén molestando porque no quiero participar. Bueno, ¿qué sucedería contigo? Esto es lo que te pasaría. Serías un cristiano anémico, un cristiano mal desarrollado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estamos viendo que en la Biblia, desde el inicio, la iglesia se formó con grupos pequeños. Jesús movió así su ministerio con grupos pequeños. Es como un fundamento de la iglesia cristiana. Entonces, una iglesia, sin importar el tamaño que tenga, pero que no practica la disciplina espiritual de los grupos pequeños, genera cristianos anémicos, cristianos desnutridos, cristianos mal desarrollados, que mira las características que van a tener. Una debilidad general, también dominados por su carácter, no van a poder cambiar su carácter porque no va a haber quien los esté ayudando de cerca. Aislamiento y luchando solo contra el pecado. Van a pasar batallas titánicas por vencer el pecado en su vida, pero solos, sin ayuda de nadie, sin confesar a nadie, sin orar con nadie. Y resultado, tienen muy pocas probabilidades de sobrevivir en la fe, muy pocas. La verdad, casi nulas. Entonces, en mi experiencia, en mi propia vida, y después de 32 años en la fe, de hablar con muchos cristianos que han optado por este camino de no integrarse a los grupos pequeños y de siempre estarlos rechazando, lo único que he visto a largo plazo es que se convierten en esto, un cristiano anémico, un cristiano desnutrido y obviamente un cristiano mediocre. Y bueno, ¿para qué les digo Apocalipsis 3 cuando habla de los tibios? Ya lo puedes estudiar. ¿Cómo ve Jesús eso? Pero entonces, hermano, hermana, tú te tienes que preguntar, ¿quieres desarrollarte bien en la fe o quieres ser como este amigo de la imagen? Toda tu vida cristiana, lo que alcances a durar, ahí todo flaquito, amarillo, débil, pasa una mosca, ya te dio una infección, un poquito de viento y ya te dio neumonía. O sea, piénsalo, ¿qué quieres en tu vida cristiana? Porque si te quieres desarrollar y quieres crecer, la única forma es aplicar las disciplinas espirituales y una muy importante es esta, los grupos pequeños. Así que yo sé que después de esta pandemia, nuestros grupos pequeños han sido muy golpeados. Algunos antes de la pandemia tal vez llevábamos un ritmo, ¿no? De vernos, de reuniones, de comidas. Viene la pandemia y se acabó. No más. Ni reunión congregacional, ni reunión de grupos pequeños. Apenas estamos regresando a hacer todo esto. Algunos grupos ya se han empezado a reunir, otros todavía no. Y ahorita con esto de la quinta ola, híjole, pues ya no sabemos ni qué. ¿No? Que si sabes ahorita, pues las cosas están difíciles. Ya tenemos muchos miembros de la iglesia contagiados otra vez, muchos trabajos, está habiendo otra vez situación de crisis por gente enferma y las cosas se están complicando de nuevo. Pero entonces, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo le hacemos para reconstruir nuestras iglesias casa y no dejar morir los grupos pequeños en la iglesia? Yo te doy 3 recomendaciones. Aquí está en pantalla. Primero, Lucas 9:23. Si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz cada día y me siga. Primera recomendación, recuerda. ¿Qué tienes que recordar? Que seguir a Jesús no es cuestión de qué te gusta y qué no te gusta. No es cuestión de qué te nace o qué no te nace. Y tampoco de qué te late o qué no te late. Por ahí no va. Seguir a Jesús es una decisión de negarnos a nosotros mismos. Yo por mí jamás vería grupos pequeños. No estaría ninguno, porque mi naturaleza es muy egoísta y no me gusta estar con la gente. Ese es el Arturo sin Dios. Pero por Jesús he aprendido
aceptar esta idea, a conectarme con otros creyentes. Ni siquiera podría tener este trabajo que tengo hoy como ministro. Imposible, no hay manera. Si yo siguiera siendo como yo era cuando llegué a la iglesia, no habría manera. Dios me ha tenido que enseñar y continuamente que he luchado con mi carácter. Ay, es que no me gusta. Ay, es que ¿por qué tengo? Ay, me acuerdo de Lucas 9:23. Yo fui llamado a negarme a mí mismo, no a complacerme a mí mismo. Y la verdad, algunos de ustedes se complacen mucho en su carácter. ¿Por qué no te juntas a tu grupo pequeño? Ah, es que no me gusta. ¿Por qué no te conectas a tu grupo pequeño? Ay, es que me cae mal. O sea, ya caímos en una cuestión entre que la pandemia o no, pero de gustitos, de caprichitos inmaduros. Hermano, recuerda, primer llamado para ser un discípulo, niégate a ti mismo, carga tu cruz y sigue a Jesús. Y la verdad tampoco es tanto sacrificio, así es que no le hagamos tanto al cuento, ¿verdad? Es una cuestión más de decidirlo. Segunda recomendación, Apocalipsis 2, versículo 4. Sin embargo, tengo en tu contra que has abandonado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Tal vez cuando llegaste a la iglesia, aprendiste a amar a tu iglesia casa. Aprendiste a conectarte con ellos. Si yo les preguntara en el chat, ¿cuál es la iglesia casa de la que tienen mejores recuerdos? ¿Qué dirías? Tal vez todos podemos platicar de alguna donde nos sentimos muy bien. Bueno, ¿y cómo es hoy? ¿Te sientes igual de conectado con ellos? ¿Estás unido con ellas? Si no, piensa en lo que dice esta escritura. Regresa a tu primer amor. Regresa a practicar las cosas que hacías al principio. ¿Qué hacíamos al principio? Pues faltaba un hermano de nuestra charla bíblica. ¿Y qué hacíamos? Oye, ¿cómo estás? ¿Estás bien? ¿No veniste a la iglesia? ¿Necesitas algo? ¿Se enfermaba alguien en la iglesia casa? ¿Necesitas ayuda? ¿Qué podemos hacer por ti? Había ese espíritu. Alguien se alegraba de una victoria en la iglesia casa, todos nos alegrábamos, convivíamos, salíamos juntos, hicimos muchas cosas juntos en muchos momentos. Bueno, ¿qué tal si regresamos a tener esa disposición? Obviamente, conforme a la pandemia nos lo vaya permitiendo, pero que esté la actitud. Yo quiero regresar a amar a mi iglesia casa. Y la última, Hebreos 10:24 dice, busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y hacer el bien. Busca la forma, busca la manera de que tu iglesia casa resucite, aún ahorita que estamos pasando este tiempo de la quinta ola. Hay muchas formas. Ahora tal vez digas, no, es que nuestro líder de iglesia casa no hace nada, no nos reúne, no nos dice nada, tenemos 3 años sin hablar siquiera, sin una conexión. ¿Por qué no hablan con él o con ella? ¿Por qué no individualmente le echan una llamadita a su líder? Oye, hermano, ¿tienes planes de reunir la iglesia a casa? ¿Por qué no lo haces? Ni por Zoom, ni siquiera puede haber una conexión juntos, o sea, ni eso. ¿Qué pasa? Y ayúdalo. Y ve que tiene, a lo mejor está desanimado, a lo mejor también está igual que tú, desmotivado. Tenemos que ayudar también a nuestros líderes a que se animen. Y hay que darles esa confianza. Sí queremos que nuestra iglesia casa jale, pero te necesitamos. Okay, entonces yo te animo a eso, porque también nuestros líderes de iglesia casa pues ya están cansados, ha sido una batalla fuerte esta pandemia y hay que entender que también están desgastados de todo lo que hemos pasado. No solo tú, hermano, hermana, también tus líderes están cansados. Todos hemos sido puestos a prueba, ¿ok? Y la segunda disciplina, rápidamente, no te voy a dar un tratado de la ofrenda, pero quiero decirte por qué yo creo, esta es mi opinión, tal vez no la encuentres en comentarios bíblicos o en un diccionario bíblico, algo así, pero eso es lo que yo creo, mi convicción al menos. ¿Por qué la ofrenda es una disciplina espiritual, según yo? Segunda de Corintios 9:6, la que siempre se usa para hablar de la ofrenda. Recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Bueno, la imagen que nos trae este pasaje es una imagen de la agricultura, sembrar.
No sé aquí cuántos tenemos experiencia con sembrar. Algunos a lo mejor sí tienen por ahí, no su sembradío, pero sí sus plantitas y sus, sus frutitas, ¿no? Y a lo mejor a algunos hermanos, hermanas sí les gusta eso. Otros estamos en la luna de sembrar, no sabemos nada. Pero la actividad de sembrar es un ejercicio, es un oficio, es un trabajo. Tienes que trabajar, tienes que estar y seguir una disciplina. Hay que poner la semillita, hay que regarla y que la plantita crezca, luego hay que cambiarla de maceta y quién sabe cuántas cosas hacen, ¿no? Para que una plantita crezca. Bueno, pues el autor, que es Pablo, usa esa imagen para hablarnos de la ofrenda. Y la ofrenda, si te pones a pensar, también es un ejercicio. Dar nuestra ofrenda constantemente por 10, 20, 40, 50 años. Es una disciplina espiritual. Es un ejercicio donde vamos poniendo semillitas y Dios dice que esas semillitas dan una gran cosecha. Y más seguimos sembrando y vamos cosechando cosas increíbles. Por eso creo que es una disciplina espiritual. Vamos a pensar de esta manera. ¿Identificas en esta imagen quién es el que hace ejercicio? ¿Está muy complicado o cómo ves? ¿O está fácil? Creo que es obvio, ¿no? Nuestro amigo de la derecha es el que hace ejercicio, es el que está a dieta, es el disciplinado, y el de la izquierda, pues digamos que disfruta la vida. Entonces, aquí podemos ver que es obvio, te das cuenta cuando alguien hace ejercicio. A veces saludo a algunos universitarios que hacen ejercicio y todo, y luego se siente, ¿no? Como te salón así fuerte, y hoy yo hago ejercicio, mira, mis brazos, ¿no? Yo hago ejercicio. Y la gente que hace ejercicio se siente así bien, ¿no? No, mira, soy fuerte porque hago pesas, voy al gimnasio. Bueno, es fácil darnos cuenta quién hace ejercicio. También pensé que es fácil darnos cuenta quién ofrenda y quién tal vez no lo haga. Ve estas imágenes que están en pantalla. Del lado derecho, a esquina derecha, tenemos un hombre o dos hombres que pasan junto a una persona necesitada con total indiferencia. Y así es su vida. No voltean a ayudar a nadie, no les importa alguna persona a su lado que esté pasando carencias o necesidad. El lado derecho inferior, tenemos un hombre avaro, amante del dinero, que es súper codo, que solo está pensando en cómo ganar más y más y todo lo que sea dinero, ese es el centro de su vida. Del lado izquierdo inferior, no sé si recuerdan, los que sean de mi generación, ya no estamos tan jóvenes, ¿verdad? No somos los millennials, obviamente, pero si recuerdan esa serie de ¿Qué nos pasa? En los 80s, había un personaje que se llamaba el Pacha, y este señor, que lo ves ahí, esquina inferior izquierda, siempre andaba con la mejor ropa, las mejores cadenas de oro, los relojes de oro, los mejores zapatos, y a su esposa y a sus hijos los tenía ahí viviendo en la miseria. Y él siempre ahí presumiendo las cosas, ¿no? Este es un hombre materialista que se preocupa por tener siempre lo mejor, que gasta un dineral en todo lo que se compra, pero con él importan ni las necesidades de su familia. Y obviamente pensar en invitar a alguien a comer, en pagar una comida a alguien, un café, jamás. Nunca invita a nadie, porque solo piensa en él. Y por último, esquina superior izquierda, un hombre generoso. Un hombre que sin que nadie lo vea, ayuda a los necesitados, ayuda a causas buenas, ve la forma de ayudar a quien tiene alguna carencia, ofrece trabajo a quienes no tienen, piensa en causas donde puede hacer una diferencia y invita a personas, van a tomar un café o algo, es generoso, quiere invitar, quiere pagar la cuenta. Sí existen personas así. Bueno, ¿quién de estos cuatro crees que tal vez de esa ofrenda? Imagínate que todos son cristianos. Bueno, obviamente se ve fácil quién va a ser el que seguramente ofrenda. ¿Por qué? Porque se cumplen las escrituras, ¿ves? El enemigo a vencer es obvio. Y también nos damos cuenta quién está venciendo ese enemigo. 1 Timoteo 6:9, los que quieren enriquecerse caen en la tentación, se vuelven esclavos de sus muchos deseos.
Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Bueno, se cumple esta escritura. Los cristianos que se entregan al amor al dinero, que se entregan al materialismo. Y conste que no estoy hablando aquí, para que haya claridad, no estoy hablando en contra de progresar en la vida, no estoy hablando en contra que tu negocio prospere, que tengas un mejor salario, que tengas un mejor trabajo. Ese no es el tema. El tema es cuando perdemos el rumbo, cuando empezamos a ganar dinero y nos gusta el dinero y lo empezamos a amar, le ponemos un altarcito y le empezamos a dar culto. Y una de las formas de darle culto al dinero es dejando de ayudar, dejando de dar, dejando de ser generoso y solo estar pensando en lo que queremos nosotros y ya no ayudamos a nadie y a nada, ¿ok? Y la Biblia es clara, aquellos que codician el materialismo, el dinero, se hunden en la fe, se causan mucho daño y lo he visto en la iglesia. Lamentablemente no es algo de ficción, lo hemos visto. Así que el enemigo a vencer es este pecado del materialismo y del amor al dinero. Finalmente, hermanos, Tito 3:12, cuando yo te mandé a Artemas o a Tíquico, cuando yo te mande a Artemas o a Tíquico, haz lo posible por ir a Nicópolis a verme, porque he decidido pasar allí el invierno. Ayuda en todo lo que puedas al abogado Zenas y Apolo, dándoles lo necesario para que sigan su viaje y no les falte nada. Y que los nuestros aprendan también a hacer el bien y ayudar en casos de necesidad para que sus vidas sean útiles. Wow. Este pasaje lo usamos mucho en la pandemia en la región Santa Mónica, cuando pedíamos apoyo para hermanos necesitados. Y la verdad, esta región fue súper generosa, dieron su mejor, se ayudó a mucha gente. Algunos tal vez ni lo alcanzaron a apreciar, pero se les ayudó muchísimo a muchos durante mucho sufrimiento. Pero la Biblia es clara aquí. Me encanta esta traducción de este pasaje porque nos habla de que la manera en que nuestras vidas deben ser útiles y pueden ser útiles es dando, ayudando a otros, a nuestros hermanos, a causas buenas. Los cristianos debemos ser caracterizados por ser generosos, no por ser tacaños, no por ser codos, no por ser materialistas y amantes del dinero. Eso es incongruente con la fe cristiana. Entonces, hoy que estamos terminando esta serie, debemos plantearnos sinceramente, ¿estoy ejercitando la disciplina espiritual de la ofrenda? ¿O a través de esta pandemia me he enfriado y ya ni ofrendo? Y como en esta región nuestra ofrenda es anónima, pues ¿quién sabe la verdad? ¿Quién ofrenda y quién no? Yo no lo sé. Nadie lo sabe, solo Dios. Pero Él sí se da cuenta, hermano, hermana. Así que yo les animo, sigamos ayudando a la iglesia, a los pobres, a hermanos en necesidad, hermanos que están pasando momentos complicados. No perdamos ese corazón. Y de esa manera estamos terminando esta serie que se llamó Yo les daré descanso. ¿Cuál era la premisa de toda esta serie? Pues basándonos en este pasaje de Mateo 11, versículo 28, Jesús prometió que si el alma iba a descansar en él, si seguíamos su estilo de vida. Y precisamente esa es la premisa. Apliquemos las disciplinas espirituales en nuestra vida y vamos a encontrar descanso. Conectémonos con Dios y vamos a encontrar descanso. Meditemos en la palabra, ayunemos, seamos abiertos con otros hermanos, confesemos nuestros pecados, ofrendemos, pertenezcamos y participemos en grupos pequeños en la iglesia. Alabemos a Dios con todo el corazón. Seamos compasivos con los perdidos y con los pobres. Todas estas cosas que hemos hablado, ponlas en práctica y vas a encontrar descanso para tu alma. Te vas a liberar, vas a descansar en Dios. Es irónico, pero en la mente de Dios así es como encontramos descanso, practicando las disciplinas espirituales. Así que quiero agradecerles a todos por su atención a esta serie
Igualmente, gracias a aquellos que nos siguen por nuestro canal de YouTube. Y con esto damos por terminada esta clase. ¿Ok? Entonces vamos a suspender lo que es la grabación. Un segundito. Ok. Stop recording.